Bienvenidos a este video. Mi nombre es Lucero, estudio la licenciatura en Pedagogía en UNID Zacatecas. En este video hablaremos sobre la estadística. Bueno, empecemos. La estadística es una disciplina científica que ocupa la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos, con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. La estadística también consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer de ella conclusiones relevantes. Se puede decir que es la ciencia de los datos y que su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible. Ahora nos vamos a ir con los tipos de estadística. Los tipos de estadística son estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva se refiere a los métodos de recolección, organización, resumen y presentación de un conjunto de datos. Se trata principalmente de describir las características fundamentales de los datos y para ello se suelen utilizar indicadores, gráficos y tablas. La estadística inferencial se refiere a los métodos utilizados para hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones a partir de los datos analizados, teniendo en cuenta el grado de incertidumbre existente. La estadística inferencial se subdivide a su vez en dos grandes tipos, que es estadística paramétrica y no paramétrica. La estadística paramétrica se caracteriza y trata de estimar determinados parámetros de una población de datos. En la estadística no paramétrica, en ella no es posible asumir ningún tipo de distribución subyacente en los datos ni tampoco un parámetro específico. Ahora nos vamos a ir con el origen e historia de la estadística. La historia de la estadística data desde antes del 3000 a.C. Nace con el objetivo de recolectar información que necesitaba el Estado, por ejemplo, sobre la agricultura y el comercio. La palabra viene del latín status, que significa estado o situación. En la antigua Asiria y en Egipto se tiene evidencia de la recolección de datos estadísticos. Asimismo, en Roma se recogían datos demográficos de los habitantes del imperio, como aquellos de natalidad y mortalidad, esto con el propósito de tomar mejores decisiones desde el gobierno. Esto solo es un poco de la historia y el origen de la estadística. Bueno, ahora nos vamos a ir con objetivos de la estadística. Los principales objetivos de la estadística son los siguientes. Es conocer las características y hacer inferencias o llegar a conclusiones respecto a una población o objetivo. Esto usualmente a partir del análisis de una muestra. Esto es un propio de la estadística inferencial. Ahora nos vamos a ir con los elementos de la estadística. Los principales elementos de la estadística son población, que significa grupo de individuos que presentan o podrían presentar un rasgo característico común que desean investigar. Un ejemplo de ello podría ser todos los que forman parte de la universidad. Ahora sigue muestra. Es un subgrupo de datos extraídos de la población que debe representar adecuadamente la totalidad del grupo. Un ejemplo sería, por ejemplo, extraer el grupo de la universidad, por ejemplo, los alumnos de la licenciatura en Pedagogía. Otro elemento son los parámetros, son medidas que ofrecen información sobre el centro de un conjunto de datos, medidas de tendencia central, otras sobre la dispersión o variabilidad, medidas de dispersión, y otras sobre la posición de un valor, medidas de posición como los porcentiles. Otro elemento sería el experimento, que es proceso o actividad llevada a cabo de forma intencional para obtener una serie de datos o para ratificar o refutar una hipótesis. Otro elemento es la variable. Esto significa que es la característica o cualidad de una muestra o población a la cual se le puede asignar un valor. Ahora nos vamos a ir con los tipos de variables. Es la variable cualitativa y la variable cuantitativa.
La variable cuantitativa es la cualidad de la población y se clasifica en dos, que son variable nominal. Se refiere a los datos que se miden en escala de manera cualitativa y no guardan un orden lógico, ejemplo, el sexo de una persona o el estado civil de una persona. Y sigue la variable ordinal. Estas variables tienen un orden y una jerarquía. Por ejemplo, sería la calidad de atención, ya sea en una tienda. Otro ejemplo sería el nivel socioeconómico. Y estas forman parte de la variable cualitativa. La variable cuantitativa es cuando los datos pueden ser numéricos. Esta variable también se clasifica en dos, que son la variable discreta, asumen valores enteros, ejemplo, los números de hijos de una mujer o número de goles. Y la otra sería variable continua. Los datos asumen valores decimales, por ejemplo, el peso de una persona, la estatura o la temperatura de alguien. Y estas, que serían dos, variable discreta y variable continua, forman parte de la variable cuantitativa. Que como bien lo mencioné, que estas variables se expresan en ser numéricos. Ahora nos vamos a ir con la teoría del muestreo. Es el estudio de recolección de muestras y estimación de parámetros por el muestreo, usando muestras aleatorias simples mediante la estimación de parámetros poblacionales. En esta teoría se utiliza el diagrama de Venn, donde se utilizan los datos, la intercepción, la cardinalidad y el total poblacional. Aquí en el diagrama de Venn se ve como qué elementos forman parte del conjunto A y qué elementos forman parte del conjunto B. Y la intercepción, que va en medio, es de los dos. Bueno, con eso termino este video. Espero les haya gustado y